Queridos consagrandos, bienvenidos nuevamente a nuestra consagración a Jesús por María. El día de hoy queremos precisamente continuar con nuestra consagración. Como vimos en el anterior capítulo, cómo vamos a vivir esta consagración, cómo vamos a abandonarnos en los brazos de nuestra Madre y a reconocer que durante este tiempo de la consagración vamos a estar en su vientre maternal, puro y virginal. Queremos el día de hoy precisamente ya introducirnos en los temas que vamos a ver dentro de la consagración. Y precisamente en esta parte de la consagración, que es la primera parte, vamos a ver el espíritu del mundo. Yo les digo, queridos consagrandos, cada uno de ustedes desean consagrarse a la Virgen. Y precisamente para ello es necesario vaciarse del espíritu del mundo para poder empezarse a llenar del espíritu de Jesucristo, que es el mismo espíritu de nuestra Madre Santísima. Cuando uno tiene un vaso lleno de estiércol, ¿qué tiene que hacer si quiere que ese vaso esté lleno de agua? Tiene que primero vaciarlo, segundo lavarlo y finalmente llenarlo de agua, ¿cierto? Y es precisamente lo que dentro de nuestra consagración vamos a vivir. Vamos a empezarnos a vivir de vaciarnos de todo aquello que no agrada a Dios, que tal vez por cualquier motivo no conocíamos que estaba mal, que no comprendíamos o que precisamente lo que les voy a hablar, que el mundo nos ha engañado, cambiando precisamente los valores. Para servir a Dios y para vivir esta consagración tenemos que precisamente ser radicales. Como les decía en la anterior charla, la consagración es la renovación de nuestros compromisos bautismales. Nuestros padrinos dijeron en nombre nuestro que renunciaban al mundo, al demonio y a todas sus seducciones. Ahora ustedes, queridos consagrandos, van a renovar eso, pero en nombre propio. Ustedes mismos, con su propia voluntad, van a decirle no al mundo, no al demonio, no a sus seducciones. Por tanto, precisamente debemos reconocer, encontrar, descubrir que es aquello de lo cual cada uno de nosotros debemos vaciarnos para llenarnos del Espíritu de Jesucristo. Para iniciar, quería leerles, compartirles la cita bíblica de las tentaciones de Jesús, que es Mateo 4, del 1 al 11. Y dice así: El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: Dice también la Escritura: No tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y por qué razón les quiero compartir las tentaciones de Jesús? Porque es lo que estamos viviendo actualmente en este espíritu del mundo.
el demonio tentó a Jesús en 3 cosas. Primero, en el placer. Segundo, en el poder. Y finalmente, en el tener. Y es precisamente lo que estamos viviendo actualmente. El mundo está queriendo que nosotros busquemos desordenadamente el placer, el poder y el tener. Que realmente no miramos a Dios y a Jesucristo, que es precisamente el fin del hombre. Cada uno de ustedes, queridos consagrandos, ustedes fueron creados para amar. Su fin es amar. Su fin es ser santos, llegar a la santidad. ¿Y qué pasa? Llegan las tentaciones a través de las cuales no quieren que nosotros podamos llegar a esa santidad. Entonces llega el mundo con muchos engaños, como lo hizo el demonio con Jesús precisamente, con el placer, con el poder y con el tener. Y aquí podemos distinguir precisamente 2 bandos, un bando con Cristo y un bando sin Cristo. El bando sin Cristo es aquel que vivimos el espíritu actual del mundo, es decir, de un desorden del placer, un desorden del poder y un desorden en el tener. Pero por otro lado, el bando de Cristo promulga una total guarda del Evangelio, de lo que Jesús vivió, de lo que Jesús enseñó aquí en la tierra. Por tanto, nosotros debemos ser conscientes de lo que Jesús dice en su palabra. El que no está conmigo está contra mí. Es decir, yo, ¿en qué bando deseo estar? ¿En el bando de Jesucristo o en el bando que va en contra de Él, en contra de su Evangelio, en contra de lo que Él precisamente ha enseñado? Y para nosotros poder tener mayor claridad en ello, tenemos que ser conscientes que es una batalla espiritual la que vivimos nosotros a diario. Y nos lo comparte la palabra de Dios en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra principados y potestades. Eso nos dice San Pablo. Es decir, es una lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual yo tengo que ser consciente que el mundo me está ofreciendo algo que está en contra precisamente de lo que Jesús enseñó. El Santo Padre Pío nos enseñaba que precisamente si pudiéramos tener ojos espirituales, no podríamos alcanzar a ver la luz del sol a causa de tantos espíritus que hay a nuestro alrededor. Y es que nosotros debemos ser conscientes de ello y siempre buscar ser guiados por el Espíritu de Dios y no por el espíritu del mal. Al entender y comprender que el hombre está en una continua batalla, tenemos que saber que tenemos 3 enemigos: el mundo, el demonio y la carne, de los cuales el más fuerte precisamente es la carne. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar únicamente del mundo. Entonces, tenemos diferentes definiciones. Podemos encontrar en la Real Academia Española la definición literal de mundo. Y nos daban dos conceptos. Uno dice, conjunto de todo lo que existe. Y el otro nos decía, conjunto de todos los seres humanos. Esta definición de mundo es algo totalmente físico. Es la creación de Dios. Y como creación no es mala. Nosotros en la consagración lo que vamos a tratar es otra definición del mundo, que es precisamente para señalar las vanidades y los placeres pecaminosos, un total olvido de Dios, en el que se vive sin criterios, en el que se buscan unas costumbres corruptidas precisamente por el pecado, y también unos atractivos por el placer, por el tener, por el yo. Un deseo únicamente de
mostrarse a sí mismo, de buscar la total comodidad personal y no comunitaria. Entonces precisamente eso es lo que vamos a tratar ahora sobre el mundo. Y es lo que durante toda la consagración vamos a escuchar. Entonces cuando nosotros les demos el término, les hablemos del mundo, ya vamos a saber que no son las cosas creadas por Dios, las cosas físicas, sino precisamente son las vanidades, los placeres, etc. Dentro de las Sagradas Escrituras, Jesucristo en su Evangelio y también nuestro querido San Juan Evangelista nos comparte diferentes citas en las que nos aclara precisamente eso, lo que es el mundo. En 1 Juan 2:15 dice San Juan Evangelista: no améis al mundo ni las cosas que hay en él. Jesús en su Evangelio en Juan 17:14 dice: yo no soy de este mundo. Y finalmente en Juan 17:9 dice el Señor: yo no ruego por el mundo. Y es impresionante precisamente ver cómo Jesús mismo en las Sagradas Escrituras denuncia todo aquello que sea relacionado con el mundo. Y dice precisamente que aquí el que reina es el espíritu precisamente del príncipe de este mundo, que es ¿quién? El demonio. Bueno, ahora vamos a ver los medios de seducción a través de los cuales el mundo nos ha engañado. Quiero iniciar con las bienaventuranzas de Jesús para precisamente comparar con lo que el mundo nos ofrece. Dice así el Señor: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El mundo, por tanto, ¿qué nos vende? Para el mundo, un verdadero bienaventurado, un verdadero dichoso, un verdadero feliz, tiene que vivir un espíritu completamente contrario al de Jesucristo. Y es aquí precisamente donde en la primera que nos dice que felices los que tienen el espíritu del pobre. Para el mundo precisamente el pobre no es tenido en cuenta. Para el mundo el importante es aquel que tiene poder, que tiene riquezas. Luego nos dice precisamente que dichosos, felices, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Lamentablemente, en el mundo de hoy se encuentra mucha corrupción. En donde sea que vayamos, en cualquier condición social, se encuentra la corrupción. No hay una vivencia verdadera de la justicia. ¿Por qué? Precisamente, ¿qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Y eso no se está viviendo en el mundo actual. Igualmente dice: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. No se vive esto, muchachos, no se vive. ¿Qué se busca? Precisamente no la comprensión del otro, no la misericordia, sino por el contrario, un deseo desordenado precisamente de tener lo mejor, de no pensar en el otro, de no sacrificarme por el otro, sino pensar únicamente en mí.
Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Piensen, consagrandos, cuán grande es para Dios la pureza, que hasta quiso tener una bienaventuranza para ello. Y es únicamente a través de la pureza que verdaderamente podemos encontrar a Dios. Y lamentablemente hoy, ¿qué encontramos? Que por todo lado se encuentra la lujuria, se encuentra la prostitución, se encuentra como normal el hecho de vivir en adulterio, el hecho de no casarse, el hecho de vivir en fornicación, el hecho de pensar que precisamente esos amores desordenados dan una verdadera felicidad. Y no es así, son engaños del mundo, porque Jesús mismo nos enseña precisamente que la pureza hará que nosotros podamos ver a Dios. Ser como ángeles es lo que Dios desea, guardando la castidad dependiendo de cada estado. Si tú eres soltero, debes vivir la continencia, que quiere decir guardarte hasta que puedas encontrar tu vocación, sea religiosa o sea matrimonial. Si es matrimonial, entregarte solamente a tu esposo; si es religiosa, entregarte solo a Cristo. Pero precisamente en el mundo de hoy no se vive eso, no se busca eso, sino que hay un engaño en el que se disfraza eso con un amor verdadero. Pero el amor verdadero, queridos consagrandos, se muestra en el sacrificio. ¿Quién yo puedo decir que los ha amado a ustedes verdaderamente? Jesús en la cruz y nuestra Madre entregando a su Hijo por amor nuestro. Eso es un verdadero amor, que se sacrifica, se inmola y vive solo para Dios. Y finalmente, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a tener persecuciones, queridos consagrandos. Yo les pongo un ejemplo. Una persona que está en un lugar muy oscuro, vienen y le prenden la luz. ¿Qué sucede? El que está en la oscuridad obviamente se molesta y le incomoda la luz. Y precisamente es lo que vamos a vivir ahora nosotros. Al reconocer cuál es el espíritu del mundo, al reconocer aquellas cosas que no están bien, vamos a empezar a tener persecuciones. Y los primeros cristianos, ellos entregaron su sangre, entregaron su vida sin temor por amor a Jesucristo. No les importaba dejar su familia por amar verdaderamente a su Dios, porque le estaba pidiendo el martirio, les estaba pidiendo el martirio. Todos los apóstoles murieron martirizados, todos. Y muchos más cristianos que entregaron su sangre que desconocemos, y todo por amor a Cristo, porque querían vivir el Evangelio sin temor. Pero ahora en el mundo, ¿qué se está viviendo? Estoy segura igual que en muchas partes del mundo encontramos persecuciones en las que por nuestra fe somos perseguidos y hasta asesinados. Pero en muchas otras se encuentra una persecución moral, psicológica, que hace que haya una transformación en la fe simplemente por conveniencia, que haya una transformación en la fe simplemente para que no me persigan, simplemente para que no me digan que soy el raro, simplemente para que piensen que yo soy como los demás y que puedo ser normal. Pero realmente eso es una verdadera felicidad, pero realmente eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo les pongo un ejemplo. Dios, precisamente en el momento de su creación, de la creación de ustedes, puso en su corazón un deseo ardoroso por la perfección, un deseo por precisamente vivir en su presencia. Pero a causa del pecado original, el hombre ha sido engañado. Entonces, verdaderamente no está buscando lo que debe de buscar. Entonces deja de encontrar su bienaventuranza en Dios, en la justicia, en las virtudes,
y empieza a cambiar su corazón, a inclinarse a lo que el mundo le dice que está bien. Hay una transformación, queridos consagrandos, en el lenguaje de cada cosa de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y eso qué causa, muchachos? Que uno piense que algo está bien cuando realmente eso está mal. O por el contrario, hacen pensar en el mundo que hay cosas que están mal cuando verdaderamente son buenas. Si una persona ven que se viste de manera pudorosa y pura, le dicen que realmente es una persona que no quiere mostrar su cuerpo, que no quiere aprovechar su juventud, que no quiere aprovechar la belleza que tiene. Y así empiezan un montón de persecuciones. ¿Y qué sucede? Simplemente, como no hay una firmeza en el Evangelio, no hay una firmeza en la fe, ¿qué sucede? Que cambian de parecer, que empiezan a vestirse a la moda, mostrando su cuerpo y muchas otras cosas más, consagrandos. El mundo en el trabajo, en el estudio, en las relaciones personales, en las familias, en todo se está transformando, pero no para bien, sino por el contrario, para mal. Y es por ello que les quiero compartir la exhortación apostólica de San Juan Pablo II. Esta exhortación se llama Familiaris Consortio y en esta San Juan Pablo II empieza a decir lo vital y lo importante que es la familia para el mundo de hoy. Nuestra Madre Santísima en una de sus apariciones dijo que el demonio ahora a lo que le iba a apuntar es a destruir las familias. ¿Por qué? Porque es a través de la familia que uno aprende los valores. Es a través de la familia que uno entiende y uno aprende cómo es que uno debe de actuar. Pero ¿qué sucede, queridos consagrandos? Si yo no tengo un modelo indicado, si yo tengo un falso modelo, si yo pienso que el verdadero modelo es la búsqueda de sí mismo, que es el egoísmo, que es huir del sacrificio, que es huir precisamente de la caridad, de la misericordia, ¿qué va a pasar? Que precisamente yo no voy a vivir eso, lo que Dios enseñó, sino que voy a vivir lo que me han enseñado en mi casa. ¿Y yo qué voy a hacer con la familia que voy a darle al mundo? Voy a hacer lo mismo. Muchas familias, que tal vez que los abuelos hayan sido católicos, ya los hijos y los nietos ya son ateos. ¿Pero por qué? Por culpa del espíritu del mundo. Porque el mundo vende cosas erradas que destruyen las familias, que destruyen a los fieles. Y precisamente cada alma tiene un deseo espiritual. ¿Y qué pasa? Hay una búsqueda por la verdad, pero a causa de que en el mundo hay una verdad errada, ellos buscan su verdad en ese error, porque no encuentran la realidad. Y es lo que dice precisamente San Juan Pablo II, dice: no raras veces al hombre y a la mujer de hoy que están en búsqueda sincera y profunda de una respuesta a los problemas cotidianos y graves de su vida matrimonial y familiar, se les ofrecen perspectivas y propuestas seductoras, pero que en diversa medida comprometen la verdad, la transmisión de los valores. El número cada vez mayor de divorcios, la plaga del aborto, el recurso cada vez más frecuente a la esterilización, la instauración de una verdadera y propia mentalidad anticoncepcional. Aquí precisamente San Juan Pablo II está demandando todo lo que se vive actualmente en el mundo. Está de frente diciendo precisamente que la falta de vivencia de lo que es verdaderamente la vida cristiana, ¿a través de qué? Del divorcio, del aborto, de la esterilización, de la eutanasia, etc., nos está precisamente engañando, haciéndonos daño. Las familias se están destruyendo. Piensen en cuántas familias disfuncionales
que no está la mamá, no está el papá. ¿Pero a causa de qué? Precisamente de esos engaños del mundo en el que dicen tú, para el divorcio. Si una persona por algún motivo tiene que divorciarse, lo invitan a hacerlo y le cambian el lenguaje diciéndole, es que tienes que rehacer tu vida. Cuando una joven, un adolescente queda en embarazo, le dicen, tienes que abortar porque vas a destruir tu vida, ¿qué vas a hacer en tu futuro? Esas son mentiras. Cuando una persona ya está muy anciana o está en estado vegetal y la solución es la eutanasia, ¿cuál solución es esa? Entonces para el mundo dice es que debe vivir de una manera digna. Entonces si debe vivir de una manera digna, entonces no es digno que esté ahí postrado. Perdón, tú eres dueño de la vida. Si Él no ha muerto es porque Dios quiere que en este momento esté con vida. No puedes tú tomarte el papel de Dios, que es lo que el mundo está viviendo ahora. Y en esta exhortación, San Juan Pablo II da precisamente las luces y llama fuertemente a la iglesia, a los fieles, a los consagrados, a todos ustedes, queridos laicos, a precisamente a abrir los ojos y darse cuenta que esas enseñanzas no son las de Jesucristo, no son un espíritu de Jesucristo, porque no están protegiendo la vida, no están protegiendo la familia, no están protegiendo la dignidad humana. La dignidad humana. Nosotros tenemos la dignidad de hijos de Dios. Piensen en eso. Cuando alguien es hijo de alguien importante, es muy reconocido, es muy cuidado, y uno, si fuera hijo del presidente, pues precisamente daría a conocer que es hijo del presidente y es una gran valoración social, ¿cierto? Piensen ahora ustedes, somos hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de aquel que nos da el auxilio, hijos de aquel que creó el cielo y la tierra. ¿Cómo podremos nosotros precisamente no reconocernos como hijos de Dios? Entonces, un hijo de Dios renuncia radicalmente a todo lo que no es de Dios, a todo lo que puede hacerme daño, a todo lo que me va a alejar de lo que es precisamente la santidad. San Juan Pablo II nos dice que debemos tener un espíritu de fe. ¿Por qué un espíritu de fe? Porque en el mundo actual es necesario tener un espíritu de fe para ver la luz en medio de la oscuridad. Y esta consagración es una luz muy grande, inmensa, que está entrando en ustedes, muchachos. Está entrando en ustedes a través de nuestra Madre Santísima, que les está mostrando y enseñando cuál es el camino. Y ustedes deciden si lo siguen o si no lo siguen. Si hay un reconocimiento de la falta del cumplimiento de los mandamientos y que ha sido influenciado por el mundo, porque son engaños del mundo, bueno, ahora yo te digo, busca cumplir los mandamientos de Dios. Confiésate, reza al rosario, ve a la Santa Eucaristía. Todo eso va a transformar tu vida. No temas las persecuciones, porque muchas almas no conocen verdaderamente a Dios y están buscando saciar su sed en aquello que les da el mundo. ¿Pero qué sucede? El mundo, imaginen que el mundo es un desierto inmenso. Y el mundo, ¿qué te puede ofrecer? Solo arena. Y el alma se acostumbra precisamente a comer arena. Y piensa que la arena es lo mejor del mundo. Pero no reconoce que no fue creado para comer arena, para vivir en la arena. Y es Dios, a través de la consagración, que nos da esa luz y nos hace encontrar un oasis en medio de ese desierto. ¿Qué es un oasis? Es un pozo de agua muy grande, con muchos seres vivos que están a su alrededor, frutas, frutos, que
precisamente sacian la sed de aquellos que están en el desierto. Entonces piensen en eso. La consagración es mi oasis. Y ese oasis me está enseñando qué es lo que verdaderamente de qué yo me debo alimentar. De qué es lo que yo, precisamente, qué es lo que yo debo buscar. Entonces, el mundo, ¿qué me está mostrando? Una excesiva búsqueda de bienestar personal, una mentalidad consumista, y eso precisamente le quita al ser humano su verdadera dignidad, porque nuestra dignidad está en precisamente reconocernos hijos de Dios. Y un filtro grande es decir, bueno, realmente un hijo de Dios haría esto, un hijo de María haría aquello. Por tanto, nosotros, queridos consagrandos, debemos ser conscientes del contexto histórico que se está viviendo ahora. Y al ser conscientes, precisamente, no es simplemente saber que está mal y ya, sino que en primer lugar, yo debo renunciar a ello. Renunciar a todo aquello que no es de Dios. Y segundo, denunciarlo, que es lo que yo les hablaba de las persecuciones. No teman denunciar aquello que no está bien, que ustedes vean que no está bien. Si Dios permite, en nuestras lecciones vamos a ir aprendiendo y profundizando un poco más sobre precisamente qué es lo que se vive en la actualidad, sobre los engaños del mundo, para que ustedes aprendan, abran sus ojos y se dejen amar por Dios, porque es precisamente lo que la Virgen María va a hacer en ustedes. Piensen que actualmente tienen los ojos tapados, y ella a través de la consagración empieza a abrirles los ojos poco a poco. Entonces ustedes empiezan a ver qué es aquello que ustedes deben cambiar y qué es aquello que deben abrazar para poder vaciarse completamente del mundo, de sí mismos, y empezarse a llenar de la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo. Queremos igual finalmente invitarlos a hacer una pequeña tarea. Queremos que busquen la vida de San Agustín de Hipona. Busquen, investiguen sobre todo lo que él vivió, lo que su mamá Santa Mónica también tuvo que vivir por él. Y compártanos qué fue lo que más les impactó de la vida de él. Igualmente, si encuentran algún otro santo que nos puedan compartir, están bienvenidos. ¿Cuál es el fin de esto? Que ustedes vean que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Descubran que verdaderamente ustedes pueden ser santos. Y qué mejor que los santos para nosotros saber y reconocernos que ellos también se equivocaron, que ellos también pecaron, pero que se dejaron amar por Dios. Se dejaron amar por Dios. Y que aunque tarde lo hayamos amado, Él siempre nos ha amado y nos amará y buscará la manera de encontrarse con nosotros. De que podamos abrir nuestros ojos y ver que Él siempre estuvo a nuestro lado y siempre estará, igual que nuestra Madre Santísima. Dios los bendiga, queridos consagrandos. Recuérdennos escribir, decirnos cualquier duda que tengan, pregunta respecto a la lección que les damos, cualquier material que deseen tener extra, con mucho gusto se los podemos enviar. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y que la Virgen los guarde en su corazón inmaculado.